Hola, buenas tardes. Somos el grupo TikTok y vamos a presentar nuestro trabajo. Antes de comenzar el trabajo, lo que hicimos fue ver una serie de vídeos propuestos por el profesor, de los cuales identificamos una serie de problemas que hay en la educación actual. En base a eso, buscamos unas posibles soluciones y hemos elaborado un aprendizaje basado en problemas. Esperemos que os guste y que podáis sacar conclusiones después de ver nuestra presentación. Para dar comienzo a nuestra presentación, primero vamos a explicar el orden que llevamos a cabo. En primer lugar, problemas encontrados y posibles soluciones. Objetivos para llevar a cabo. Contexto del colegio. Planificación y agrupación en el aula. Criterios y recursos utilizados. Aprendizaje basado en problemas, sus características y beneficios. Metodología dentro del aula. Actividades formativas. Evaluación de nuestro alumnado. Conclusión. Tras visualizar los diferentes vídeos y hacer un análisis posterior, hemos podido observar una serie de problemáticas generales, como por ejemplo que las instituciones no valoran el papel de las TIC, lo cual es preocupante, ya que éstas contribuyen al desarrollo humano basado en el conocimiento. En base a esto, también hemos podido comprobar que la mayoría de los docentes, ya que nos encontramos en un ámbito escolar, poseen pocos conocimientos sobre las herramientas TIC y a consecuencia de ello no saben cómo adaptarlas al aula. Por otro lado, también se podría generalizar al decir que no conocemos las necesidades y las características de nuestro alumnado, y esto es preocupante, pues es fundamental para favorecer su desarrollo, pues tal y como establece la normativa, debemos prestar una atención individualizada. Entre otras problemáticas, hay que destacar los estándares en las pruebas y en los contenidos, así como el hecho de que hay niños que son brillantes y que tienen mucho potencial, pero que por error se les ha juzgado a edades tempranas y esto ha condicionado su vida adulta. Para finalizar, hay que decir que la metodología tradicional ofrece pocos estímulos al alumnado, generando así altísimos casos de diagnósticos TDAH. Para dar solución a esta problemática se han dado varias soluciones, como puede ser introducir nuevas tecnologías de enseñanza en nuestra práctica docente, como el ABP, el ABPR, el Flipped Classroom, la gamificación o herramientas donde las TIC tengan un papel muy activo. Otro de las soluciones puede ser el trabajar comprendiendo y no memorizando, es decir, combinando la exposición con una demostración o práctica. La tercera de las soluciones que damos es el uso de las posibilidades que ofrecen las TIC, es decir, creación de entornos de aprendizaje que permitan al estudiante una gran amplitud de información, que esté actualizada y que les llegue de una forma rápida y clara, para que de esta forma puedan acceder mejor a las opciones que tienen. Otra de las variedades que podemos dar para solucionar es el uso de nuevas herramientas TIC. Está comprobado que los niños, si están motivados y si se crea interés y curiosidad, aprenden mejor y más rápido. Los niños se aburren si las clases son monótonas, por ello hay cada vez más porcentaje de niños con TDAH, pero muchos de ellos no es porque tengan la enfermedad, sino es porque se aburren en clase y dejan de prestar atención, y antes de medicarlos se debería de ver otras vías para aprobar con ellos estas nuevas técnicas. Otra de las soluciones sería el uso de diferentes modalidades de evaluación, no solo a través de pruebas escritas. Deberíamos evaluar el entendimiento de la materia, el saber resolver los problemas matemáticos de diferentes formas, el trabajo en clase y el esfuerzo. Y por último, la última solución sería promover el pensamiento divergente, es decir, mostrar al alumnado la gran cantidad de soluciones que existe a un problema, fomentando la creatividad y la motivación. Los principales objetivos que pretendemos desarrollar con nuestro proyecto son los siguientes. Incluir las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de nuevas metodologías como el aprendizaje basado en problemas. Utilizar las TIC para personalizar el proceso de aprendizaje en función de las características de nuestro alumnado. Trabajar con diferentes herramientas digitales. Conocer el uso y posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas y recursos que se van a trabajar en el aula. Y por último, utilizar diferentes herramientas para la evaluación de nuestro alumnado. Nuestro grupo va a implementar un aprendizaje basado en problemas sobre un aula de quinto de primaria en el Colegio Nuestra Señora de la Paz de Villarta de San Juan, que es un pueblo de Ciudad Real. Para realizar este proyecto hemos tenido que basarnos en la necesidad de los materiales,
ya que cuando pensamos en hacerlo no los teníamos todos, por lo que presentamos nuestro proyecto a las diversas asociaciones locales, al ayuntamiento y a la dirección del colegio, para que pudiesen ayudarnos a costear los gastos de los recursos TIC necesarios. El colegio está situado en una localidad donde la principal manera de sustento de sus habitantes es la agricultura y la ganadería, y esto influye en la relación de los niños y las niñas con las tecnologías. Es decir, actualmente la mayoría de niños y niñas saben utilizar los móviles y los ordenadores, pero en contextos rurales puede verse afectado este porcentaje. Por ello, queremos implementar este tipo de aprendizaje basado en problemas en estas zonas con más fuerza que en las zonas urbanas. La asignatura de la educación 2.0 será una asignatura que se divide a lo largo de los 3 trimestres. Tendrá una duración de 5 horas semanales que se repartirán de la siguiente forma. Los lunes se darán 2 horas seguidas de esta asignatura, los miércoles otras 2 horas seguidas de esta asignatura y los viernes una hora. ¿Por qué lo hemos hecho así? Lo hemos hecho así porque los lunes y los miércoles se dedicarán a trabajar de forma autónoma y los viernes la hora que tenemos es para resolver dudas. Es decir, mientras que ellos realizan su trabajo autónomo pueden ayudarse junto con la pareja que tienen enfrente y apuntarán las dudas que tengan para los viernes poder resolverlas en común. Las resolveremos en común porque esto hace que si hay otros grupos que tienen el mismo problema puedan solucionarlo. Para la realización de este proyecto los agrupamientos que haremos serán por parejas para que todos trabajen al máximo. Si ponemos grupos de más miembros cabe la posibilidad de que haya unos niños o niñas que trabajen más que otros y siendo por parejas ambos realizan las mismas funciones. Si las actividades que vayamos realizando hay algunas que necesitan de más componentes del grupo, es decir, que los grupos sean más grandes o más pequeños, se podrán modificar sin ningún problema. En cuanto a la ubicación en clase, lo que haremos será colocar a 2 parejas juntas, es decir, en grupos de 4, para que si surgen dudas mediante la realización de los trabajos puedan ayudarse mutuamente. Debido a la implantación digital, nos vemos obligados los docentes a adaptar los criterios en el aula para hacer un buen uso de las herramientas TIC. Algunos de los criterios llevados a cabo son la adaptación a los nuevos materiales digitales, programa actividades fuera del aula para trabajarlas de forma conjunta, llevar a cabo una participación bidireccional a través de la comunicación online, capacitación para el descubrimiento y la selección crítica en la toma decisional. Aumentar la capacidad para desarrollar proyectos comunes de trabajo cooperativo. Así el docente involucrará valores. Aprender haciendo, es decir, mientras que el alumnado participa, va aprendiendo de manera activa, colaborando. Establecer un clima adecuado de respeto, igualdad y solidaridad. Establecer normas de comportamiento en el aula. Durante los últimos años se ha definido la sociedad digital desde diferentes perspectivas, pero el denominador común de todas ellas es la referencia al uso social de la web, que permite a sus usuarios colaborar, participar activamente en la producción de contenido, que genere conocimiento y compartirlo de forma abierta y globalmente en línea mediante recursos compartidos. Algunos de estos recursos son ordenador dotado de programas y aplicaciones que permitan mejorar los contenidos trabajados, como por ejemplo PowerPoint, Geniali, Blogger. Contar con pizarra digital interactiva en el aula. Así el alumnado podrá participar a la vez que aprende. Altavoces para realizar montajes auditivos. Plataforma virtual en la que podemos contactar y comunicar de forma instantánea. Centro Global de Recursos, que proporciona a todos los docentes gestionar su curso según el nivel y materia impartida. Ahora bien, cabe señalar que el aprendizaje basado en problemas es un método de enseñanza en el cual los problemas complejos del mundo real se utilizan como vehículo para promover el aprendizaje de los conceptos. Hay que decir que esta metodología, independientemente del área o la temática en la cual se imparta, presenta una serie de características comunes, como por ejemplo, el problema debe motivar a los estudiantes a buscar una comprensión más profunda de los conceptos.
también debe requerir que los estudiantes tomen decisiones razonadas y que sean capaces de defenderlas. Por su parte, la metodología debe incorporar los objetivos de la lección que se está dando, de tal manera que los estudiantes puedan conectar sus conocimientos previos. Además, si se usa para un proyecto grupal, el problema necesita un mayor nivel de complejidad para garantizar que los estudiantes trabajen juntos a fin de resolverlo. En quinto lugar, los pasos iniciales del problema deben ser abiertos y atractivos, para así atraer al estudiante. Y por último, estos pueden venir de una gran variedad de fuentes, ya sea diarios, televisión, internet, etc. Hay que decir que si se desarrolla una buena práctica de aprendizaje basado en problemas, estaremos consiguiendo una serie de beneficios en el alumnado, tal y como se muestra a continuación. Estos beneficios son, por ejemplo, que promueve habilidades de pensamiento crítico, habilidades de resolución de problema, habilidades de comunicación y también brinda oportunidades para trabajar en grupo y encontrar y evaluar material de investigación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por último, se detallan los pasos a seguir para desarrollar esta metodología en el aula. Estos pasos a seguir se organizan en 3 grandes dimensiones. La primera de ellas, titulada Entender el problema, cuenta con 2 fases. En primer lugar, como el propio nombre dice, hay que entender cuál es el problema, y en este caso los alumnos deberán reunir toda la información relevante para así poder saber cuál es el objetivo de esta actividad. Y en segundo lugar, hay que indicar qué es lo que sabemos. Los alumnos, ya sea de manera individual o colectiva, deberán enumerar qué es lo que saben y lo que no saben sobre el escenario que se les presenta. Y cuando hayan descubierto esta información que les falta, ya podrán ver claramente cuáles son los nuevos conceptos que se van a trabajar. Con esto se da paso a la segunda dimensión, titulada Explorar el currículum. Esta segunda dimensión también cuenta con 2 fases. En la primera de ellas hay que investigar sobre el nuevo contenido. Para ello, los alumnos deberán encontrar recursos e información sobre estos nuevos contenidos. Bien es cierto que en función de la edad y la autonomía de los alumnos, esta información la pueden buscar ellos o se la podemos facilitar nosotros mismos y que sean ellos quienes seleccionen la más relevante. Y en segundo lugar, hay que investigar soluciones. Es decir, deberán enumerar posibles acciones y soluciones al problema y también podrán formular y probar las primeras hipótesis para encaminar cuál va a ser la solución. Por último, se da paso a la tercera dimensión, titulada Resolver el problema. En esta tercera dimensión, los alumnos deberán presentar y respaldar la solución elegida al problema, y también deberán exponer su conclusión sobre la información relevante y todas las evidencias que han explorado en los pasos anteriores. Finalmente, hay que decir que lo ideal sería que los alumnos tengan oportunidad de hacer una presentación haciendo uso de algunas herramientas digitales que apoyen visualmente aquello que están exponiendo. A continuación, pasamos a hablar de la metodología. En primer lugar, diremos que esta metodología se va a dar para atender a toda la diversidad del alumnado. Además, incluiremos las TIC de una manera transversal en todas las áreas, para realizar diferentes actividades que tanto nos permitirán un conocimiento de nuevas herramientas como el conocimiento de los peligros y los riesgos que puede conllevar el uso de estas. En cuanto a las actividades formativas, vamos a hacer un pequeño resumen de las que vamos a trabajar, que serán herramientas como el PowerPoint o los blogs, los textos SMS y chat, la herramienta Speaker y el Geniali. Ahora pasaremos a hablar de cada uno de ellos en detenimiento. Utilizaremos el PowerPoint o un blog para ir introduciendo todos los trabajos o los temas que estemos tratando en el aula o diferentes lecturas y que al final de cada uno de los trimestres los alumnos realicen una presentación al resto de sus compañeros. En la siguiente actividad trabajaremos la ortografía o la gramática mediante diferentes textos que o el maestro o los alumnos irán introduciendo cada día y el resto de los compañeros deberá de transcribirlo de forma correcta en diferentes herramientas como puede ser el Word. Para la siguiente actividad, con la herramienta Speaker, los alumnos se dividirán en grupos y cada uno de ellos tendrá un rol donde entre todos deben de conseguir una historia o un cuento inventado por ellos y los roles se repartirán entre el narrador de la historia, el que realiza los sonidos, los diferentes personajes de la historia para al final conseguir un podcast con toda una historia realizada por los alumnos. Con esta última actividad lo que tratamos es el conocimiento de los diferentes problemas que pueden surgir a la hora de navegar por las redes.
Para ello visualizaremos el siguiente vídeo donde los alumnos deberán de extraer las diferentes reglas o etiquetas importantes a la hora de navegar por las diferentes redes y de utilizar las herramientas digitales para posteriormente realizar una infografía dentro de la herramienta Genially. Como docentes del siglo XXI debemos dejar de lado los métodos tradicionales de evaluación y adoptar estrategias alternativas, en las que se hagan uso de las posibilidades que nos ofrecen las TIC. Somos conscientes de que la manera en la que evaluamos a nuestros alumnos condiciona la manera en la que estos aprenden. Por estas razones, llevaremos a cabo diferentes tipos de evaluación. Una de ellas será la autoevaluación, mediante la cual se pretende que los estudiantes tomen conciencia de su proceso de aprendizaje y se responsabilicen de él, ya que se sentirán parte activa de dicho proceso. Esta se puede realizar mediante diarios de aprendizaje, rúbricas y portafolio. Para los diarios de aprendizaje, el alumnado utilizará la herramienta de Google Doc. Cada grupo escribirá al finalizar la sesión las tareas que han realizado y sus impresiones. Para la rúbrica, el docente utilizará la aplicación eRúbrica y compartirá a su alumno las rúbricas para que estos mismos sean los que las rellenen. Por último, para los portafolios, cada grupo de trabajo deberá realizar uno a través de la herramienta de Google Sites, donde irán recogiendo todas las actividades trabajadas en el proyecto. Otro tipo de evaluación que llevaremos a cabo será la coevaluación, donde serán los propios compañeros los que se evalúen entre sí. De este modo, todos los miembros del grupo de trabajo se evaluarán entre sí y además cada grupo evaluará al resto de grupos. De esta manera, el alumnado será un agente activo también en el proceso de evaluación y serán ellos mismos los que identifiquen sus puntos fuertes y débiles y los comuniquen al resto. Como conclusión, nos gustaría exponer que para lograr acabar con los problemas planteados inicialmente, debemos llevar a cabo un proceso de desaprendizaje, es decir, acabar con la idea de que los libros son la única fuente de conocimiento. Trabajar las diferentes materias de manera transversal ofrecerá al alumnado un nuevo enfoque de su aprendizaje, logrando un aprendizaje significativo y para toda la vida. Por último, debemos desarrollar, como expone David Cole, el aprendizaje divergente en nuestro alumnado, mostrándole que no existe una única solución a un problema, fomentando de este modo la creatividad y motivación en ellos.